Presente. Carvajal Justo, Presente. Cagua Corimandia, Presente. Caguán, Cagua Corimandia. Caguana, Guamán, Presente. Coguamaita, Presente. Charca Fernández, Presente. Condori, Presente, Condori, por favor, presente. Escalante Nahuamel, Presente, Escalante. Ferrell, Presente. Gil, Palomino, Presente, Gil Palomino. González Delgado, Presente González Delgado. Guevara Gallegos, Presente. Hinojosa Fernández, Presente. Guamaní Paucarmaita, Presente. Macedo Quispe, Macedo presente. Mamaní Fernández, Presente. Martínez Rondán, Molinari Jara, Presente. Nina Aima, Presente. Pacheco Vargas, Presente. Pacori, Pacori, presente. Papa, García, Paucar Aguirre, buenas noches, Presente, buenas noches. Pilares Roque, Presente. Pineda Espinosa, Piñe Guamán, Piñe, presente. Quesigualpa, Presente. Quispe Palomino, Presente. Ríos Juárez, Presente. Rodríguez Sequeiros, Presente. Salinas Pino, Salwa, Takuri Figueroa, Presente. Buenas noches. buenas noches, Humedes Omonte, Presente. Buenas tardes. buenas tardes, Vargas Jurado, Presente, buenas noches. Vargas León, buenas noches, Presente. Yucra Jara, Presente. Buenas tardes. Buenas noches. buenas noches, Sara Teterán, Járate presente. Buenas noches. buenas noches. Doctor, esa sería toda la lista. Podría comenzar. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Me escuchan? Ya, muy bien. Yo los escucho. Bueno, como les dije, vamos a hacer las preguntitas. Ya. Yuri. Yuri, dime dos medicamentos. Dos medicamentos, a ver qué te pregunto. Inhibidores de la CGLT2. Yuri. Doctora, buenas noches. Ahí no estoy, doctora. Ya, dime dos, ya, vamos a poner la pregunta. Dime dos análogos de GLP-1. Disculpe, doctor, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Ya, dime dos medicamentos análogos de GLP-1. ¿De la SGLT2 o de la GSLT1? No, análogos de GLP-1. ¿Agonistas o antagonistas, doctora?
Análogos, agonistas, análogos, exacto. Está, por ejemplo, la liracludine, glutine, algo por ahí, doctor. Está también la albiglutine, albiglutide, y también la dulaglutide. Ya, sin leer, pues, ni modo. Yuri, claro. Yuri Omar, el otro Yuri. Yuri, dime cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1. Yuri Omar. Presente, doctora. No se le escuchaba muy bien, disculpe. Ya, ¿cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1? Ya, doctora. Tendríamos que tener una glucemia de 200 miligramos por decilitros en cualquier momento del día, una glucemia en ayunas que debería ser mayor a 126 miligramos por decilitro. Eso, doctor. Ya, ¿qué más? Y también una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5%. Ya. ¿Qué más? Yuri Omar, falta 1. Disculpe, doctora, no me acuerdo mucho del último. ¿Qué sería glucosa basal? ¿Qué cosa he dicho que les voy a preguntar? Stephanie. Sí, doctora. Stephanie. Criterios de diagnóstico de diabetes gestacional. Para diabetes gestacional hay de un paso y de dos pasos. El de un paso es un test de tolerancia a la glucosa con glucosa anhidrida, donde se va a tomar la glucosa basal a la 1 hora, a las 2 horas. Y para estos criterios tenemos que tener que en ayunas la glucosa sea mayor a 92 miligramos por decilitro. En 1 hora tiene que ser mayor a 180 miligramos por decilitro. Y en 2 horas que sea mayor a 153 miligramos por decilitro. ¿Ciento cuánto? ¿A las 2 horas? A las 2 horas 153. Muy bien. Puntito para ti. Rubí Canal. Rubí Canal. ¿Estás ahí, Rubí? Sí, sí, doctora. Muy bien, Rubí. ¿Cuántos tipos de diabetes? 2 de diabetes gestacional. Ya. Solo esos 3 años. Hay más también, doctora, pero los están en ese grupo de los de la diabetes. Ya. Reinaldo Aldair. Reinaldo. Presente, doctora. Presente. Reinaldo, ¿cuáles son los criterios para hacer el diagnóstico de diabetes tipo 1? Ya, bueno, primero, doctora, vamos a tener ¿cómo dijo? Ya, a miligramo. En ayunas vamos a encontrar primero lo que es la glucosa, tiene que estar mayores a 200, claro. ¿Cómo era? No, me estoy confundiendo. Glicemia en ayunas era menor de 126, no, mayores a 126 miligramos por decilitro. Después había la glucemia al azar, era en cualquier 200 también miligramos por decilitro. Bueno, ahora vamos a tener que la hemoglobina glicosilada, esta tenía que encontrar en mayores a 6.5%, si no me equivoco.
Y la otra era una glicemia, era mayor a 200, pero con una sobrecarga de glucosa, pero eh, a las 2 horas, o a las 2 horas, creo, doctor, algo así. Ay, reina, ay, con ustedes, ¿qué se pasa? Les digo, estudien y no estudien. No, pues, ya. Milton Acuña, Milton, ¿cuáles son los criterios de prediabetes? Milton, ¿está Milton ahí, chicos? Sí, doctora. Dijo ¿no, doctora? Pre. Bueno, vemos que va a tener una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%, una glicemia que va a tener en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, y también la glucemia al azar va a ser mayor de 200 miligramos por decilitro. Y Gracias. Milton, ¿de dónde has sacado tu bibliografía? Que ahora 120 en ayunas. Chicos. 140. Cuando desaprueben, no me pidan ayudita porque no me pueden ayudar. Marvin Gerald, Presente, doctora. criterios de prediabetes. Era la glucosa plasmática debía estar mayor a 125 o mayor a 100 o de 140. ¿Cómo es? Mayor así. Muy, ¿ya? ¿Qué más? Y de 140 a 149 después de 2 horas del test de tolerancia a glucosa, si no me equivoco. 149. De 140 a 149 después del test de tolerancia a glucosa a las 2 horas, doctora. Sería prediabetes. ¿Seguro? Sí, doctora. Seguro, ya. ¿Qué más? ¿Esos dos serían, doctora? Ya, Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Solo hay una Luisa, ¿no? ¿O hay más Luisas? No, solo hay una Luisa. Ya, Luisa. Mira, Luisa. Chicos, ¿está Luisa ahí? Ya, no está la Luisa, ya fue la Luisa, menos puntaje. Harvey. Lo llamo a Harvey y abandona y a Mónica. Doctora, disculpe, ¿dijo Luis o Luisa? Luisa. Doctor Harvey, me sacó el MID. Dígame, doctora. Muy bien, ya, Harvey. Criterios de prediabetes. Está bien, doctora. Los criterios para prediabetes es la glucosa plasmática en ayunas de 100 a 125. Y 2 horas después de la carga de glucosa sería de mayor o igual a 140 a 199, ¿no? Que se establece como una intolerancia a la glucosa. Y de ahí el HbA entre 5.7, bueno, la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.4. Ese sería, doctora. Si no leen, el examen va a ser, digo, y eso que el examen son casos clínicos. Pero ustedes para resolver un examen, un alto chicos, un alto, mi perro está. Como les decía, tienen que leer. El examen son casos clínicos, pero si no saben la definición, va a ser más difícil analizar los casos clínicos. Ya, vamos a empezar. Ya, niñas.
Chicos, disculparán, como estoy en mi casa, señores Doctora, perros disculpe, ladran. doctora, Aló, doctora, disculpe, soy Pilares, me llamó y mi internet, doctora, está algo mal y está que se va y viene el no, internet, doctora. ¿Me ya, escucha? después te voy a preguntar. Te escucho, te escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, doctora, hace rato le escuchaba entrecortado, pero ya mejor. ¿Ya me escuchan, Eva? Pequeños, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, muy bien. ¿Ven la pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, bueno. Ya les había hablado, bueno, lo que hemos visto lo que es diabetes, hemos visto los tipos de diabetes, manejo de la diabetes, lo que es tratamiento, y ahora vamos con lo que son las complicaciones agudas, ¿ya? Bueno, acá es complicaciones agudas en diabetes tipo 1, tipo 2 y otro tipo de diabetes, y diabetes gestacional también. En cualquiera de estos tipos de diabetes hay las complicaciones agudas, lo cual se llama las crisis hiperglicémicas. Entonces, las crisis hiperglicémicas que vamos a tener es la cetoacidosis diabética, tenemos lo que es el estado hiperosmolar y también tenemos lo que es el estado mixto. Entonces, como introducción, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar también se le conoce, o estado hiperosmolar. Son emergencias agudas que son muy mortales si es que no se trata a tiempo que en los pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 u otro tipo de diabetes. Bueno, vamos a empezar con lo que es la cetoacidosis, ¿ya? La cetoacidosis diabética se define por una tríada: hay hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia. Y el estado hiperosmolar se define como una hiperglicemia severa, hay alta osmolaridad sérica y deshidratación. Hay diferencia entre ambos. Entonces, la frecuencia de la cetoacidosis diabética ha aumentado durante la última década, en estos últimos años. Bueno, según la bibliografía, se tiene como, bueno, en Estados Unidos, en el año 2017, tiene ingresos de 160,000 ingresos al año, que es una buena cantidad. Y los ingresos hospitalarios por cetoacidosis diabética, digamos, en el Reino Unido, es tanto para pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. El estado hiperosmolar es menos común, eso es cierto. Se presenta en un 1% de todas las crisis hiperglicémicas que entran a emergencia. ¿Ya? Bueno, muchas bibliografías mencionan que la diabetes tipo 1 es la que más se complica con cetoacidosis. Esto se ve en Estados Unidos y se ve en lo que es el Reino Unido o países de Europa. Sin embargo, en Perú, nosotros más vemos pacientes con cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2. Ustedes van a encontrar siempre la bibliografía mayor cantidad o incidencia de diabetes, incidencia de cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 1, pero aquí en Perú, como les digo, es diabetes tipo 2. Entonces, antes con la cetoacidosis diabética los pacientes se morían, la mortalidad era alta. Eso fue antes del año 1921, se morían. Pero ya con el descubrimiento de la insulina, bueno, ya estamos 100 años de descubrimiento de la insulina, esto ha mejorado. No hay pacientes, bueno, va a depender mucho, ¿no? Les voy a comentar, yo en mi residentado, en el hospital donde yo estaba, no se moría ningún paciente por ceto. Ingresaba con ceto, pero podría haber otra causa, pero no se moría por la cetoacidosis. Entonces, no justifica, digamos, que puedan, digamos, fallecer pacientes o la mortalidad sea alta. Ya se tiene la insulina y no debe morir un paciente. Es como, diríamos, un paciente se muere por una hito. Bueno, ya les mencioné, ¿no? Con la aparición de la insulina, la mortalidad ha disminuido, bueno, y ha disminuido hasta menos del 1%, que es bajísimo. Bueno, y puede aumentar esta tasa de mortalidad en pacientes que tengan alguna comorbilidad más, ¿no? ICC, enfermedad renal crónica, en diálisis y una edad avanzada. Y el estado hiperosmolar ocurre comúnmente en mayores, en adultos mayores. ¿Por qué? Porque estos señores muchas veces van a perder, digamos, esa sensación de sed. Y si no controlan su diabetes y no toman líquidos, estos van a hacer lo que es un estado hiperosmolar.
Y la tasa de mortalidad es del 10 al 20%, pero no, incluso eso, no se debe morir un paciente con ceto o estado hiperosmolar. ¿Ya? Bueno, es muy importante saber la fisiopatología. Bueno, esto ya ustedes lo han debido de ver, pero para recordarles, para decirles cómo es el tratamiento. Si nosotros vemos la fisiopatología, como hemos visto en diabetes, cuál es la fisiopatología, podemos ver qué medicamento podemos darle, a qué órgano nosotros queremos, con qué órgano queremos mejorar esa diabetes. Igual lo mismo es una cetoacidosis. Tanto la cetoacidosis diabética como el estado hiperosmolar, bueno, son un resultado por una deficiencia de insulina. Y esta deficiencia de insulina puede ser relativa o absoluta. Relativa podemos ver en pacientes con diabetes tipo 2, en debut, o absoluta podemos ver en pacientes con diabetes tipo 1. ¿Ya? Entonces, quiero que estén muy atentos a eso de la fisiopatología. ¿Ya? Bueno, en la cetoacidosis, como les mencioné, puede ser por una deficiencia absoluta o relativa de insulina. En este caso, bueno, hay una deficiencia relativa. Vamos a ver, esperen, chicos, vamos a ver si puedo tener punterito. Punterito. Ya. No hay puntero. Quiero punterito, no hay puntero. No hay puntero. ¿Por qué no hay puntero? No hay puntero. No hay puntero. Ya. Entonces, vean, en la partecita de arriba donde dice deficiencia absoluta de insulina, esto también a eso se va a acoplar o va a ser constantemente o coincidentemente, paralelamente, las hormonas contrarreguladoras van a aumentar. Las hormonas contrarreguladoras, ¿cuáles son? Glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Estas hormonas, ¿qué hacen? Hace que el azúcar suba más. Ya, nuestro paciente está con una glucosa de 300. Estas hormonas contrarreguladoras aumentan y aumenta más el azúcar, ¿ya? Lo cual nos va a producirnos dos pasos. Hay dos situaciones que nos va a producir. Una es que nos va a aumentar las enzimas gluconeogenéticas. Y estas enzimas, ¿qué van a hacer? Van a aumentar lo que es la gluconeogénesis, van a aumentar lo que es la glucogenólisis y va a disminuir la utilización de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el azúcar. Esto nos va a producirnos una hiperglicemia. Esta hiperglicemia que nos va a producirnos, una diuresis osmótica. Y esta diuresis osmótica, digamos, ¿cuándo pasa esto? Porque supera la capacidad de absorción tubular. Habíamos hablado en la clase de diabetes, en la fisiopatología, que el riñón solamente podía absorber hasta 180 miligramos de glucosa al día. Entonces, esa capacidad tubular de absorción se rebasa, por lo cual hay la diuresis osmótica, por lo cual hay glucosa en la orina, hay una glucosuria. ¿Ya? Luego, la otra situación que pasa, cuando hay esa diuresis osmótica, luego nos va a llevarnos a una deshidratación, luego nos va a llevarnos a anormalidades de los electrolitos. Bueno, en el caso de la deshidratación podemos tener de un 50 a 100 ml de deficiencia de agua por kilogramo peso. Es por eso que un paciente en el tratamiento con cetoacidosis su estado hiperosmolar muchas veces necesita de 8 a 12 litros. Es por esta deshidratación que produce la glucosuria. La otra situación que tenemos es que el déficit de absoluto de insulina o relativo nos va a llevarnos a un aumento de las hormonas de la lipasa. ¿Ya? Este aumento de hormonas nos va a llevarnos a un aumento de los ácidos grasos libres en el hígado y nos va a aumentar lo que son las cetogénesis. ¿Qué ácidos nos va a tenernos? Ácidos que van a hacer es el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutirato, lo cual estos dos nos va a llevarnos a una acidosis. Entonces, cuando ustedes tengan una cetoacidosis, el tratamiento es insulina. ¿Por qué? Porque le falta insulina. Porque el inicio de la fisiopatología es que el déficit de insulina no se le pone bicarbonato. Ojo, porque la acidosis no es por una falla renal, sino es por la deficiencia de insulina. Entonces, habíamos visto que nos va a dar anormalidades de los electrolitos. Una causa de hipernatremia, muchos sabemos, y también lo han visto en nefrología, es la deshidratación, entonces puede haber deshidratación.
También puede haber pérdidas de electrolitos. En sodio podemos tener de 7 a 10 milicovalentes por kilo, potasio de 3 a 5, cloro de 5 a 7 milicovalentes kilo, fósforo 1 milimol, y magnesio también se puede ver la pérdida de 0.5 a 0.8. Pues aquí están los criterios, ¿ya? Los criterios de cetoacidosis son estos. pH, perdón, la glucosa es mayor a 250. Glucosa mayor a 250. El pH es menor a 7.3. Bueno, hay leve, moderada y severo. Con que yo sepa pues, que, digamos, reconocer la cetoacidosis, no, digamos, no soy tan crítica y decir, no, moderado, leve y severo. Entonces el pH es menos de 7.3. Bicarbonato es menos de 18. El anión GAF es mayor a 12. Y bueno, tiene que haber, donde dice acetato, tiene que haber en orina, tiene que ser positivo, o en sangre puede ser también el ácido beta-hidroxibutirato. Sin embargo, nosotros no tenemos eso, pero lo que pedimos es cetonas en orina, ya que también que es un criterio válido para hacer el diagnóstico de una cetoacidosis. Pues repito, ¿cuáles son los criterios? Es glucosa mayor a 250, un bicarbonato menor a 18, un anión GAF mayor a 12, un beta-hidroxibutirato positivo o cetonas en orina. ¿Ya? Bueno, acá el estado de conciencia puede ser alerta, puede estar somnoliento, puede estar en coma, puede estar estuporoso. Bueno, no es un criterio, los criterios son los que les he mencionado. ¿Ya? Acá nuevamente pensé, no, pero ya. Pues nuevamente acá menciona, cuando es una ceto leve, moderada y severa, la glucosa es mayor a 250, y bueno, y acá ya nos comparte, ¿no? Digamos, un pH en el leve va de 7.3 a 7.25, bicarbonato de 15 a 18, hay cetonas en orina positivos, y anión GAF mayor a 10. Moderado va de 7 a 7.24, bicarbonato menos de 15, de 10 a 15, hay cetonas en orina, y el anión GAF es mayor a 12. Perdón, el anión GAF es mayor a 10 en lo general, ya como criterios de cetoacidosis. Y en el severo, el pH es menos de 7, bicarbonato menos de 10, cetonas en orina positivas, y anión GAF mayor a 12. Al ladito vemos lo que es estado hiperosmolar, que también lo vamos a ver luego. Voy avanzando los criterios son una glucosa mayor a 600. El pH puede estar normal, puede estar alto, no hay problema. El carbonato puede estar alto. La osmolaridad es otro criterio, va mayor a 320 miliosmoles. Y el estado de alerta es otro criterio. Generalmente esos pacientes llegan con estupor o con coma. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, hay varios artículos que nos mencionan cómo es la diabetes. Bueno, y acá les menciono, es un artículo que se ha hecho aquí en Perú, en el Hospital Cayetano, y bueno, y acá nos menciona pacientes con cetoacidosis, bueno, acá, cetoacidosis diabética en pacientes peruanos con diabetes tipo 2. Pues digo, bueno, para los europeos y para los estadounidenses, que un paciente con diabetes tipo 2 llegue en ceto, bueno, es no hacer con seguimiento, no hacer analítica a un paciente, ¿no? En Estados Unidos no llegan, pues ellos tienen sistemas de salud más integrados, ellos ven lo que es atención primaria, entonces captan a sus pacientes y continúan con el tratamiento. En cambio, acá los pacientes en Perú ya llegan cuando ya su glucosa está en 600, 350 con ceto. Eso no es por lo ideal. Pues, y en estos pacientes se evidenció, como ustedes ven, en quien más se ve son en los varones, con un sobrepeso, incluso hasta obesidad. De estos pacientes, un 31% no sabía que tenía diabetes, y otros han debutado con diabetes. De estos pacientes no tomaban ningún tratamiento, los que han debut, 24, y progresivamente orales tomaban 17, y 22 pacientes aplicaban insulina.
Los factores desencadenantes es muy importante, es saber cuáles son los factores desencadenantes. Un paciente puede estar controlado, pero si tiene una infección, pues la glucosa puede aumentar y complicar con una situación. Por eso, cuando un paciente tiene un proceso infeccioso, a la glucosa, ¿ya? Y en este estudio, bueno, que ninguna causa se ha identificado, 13 pacientes con infección eran 16, que aquellos que no continuaban el tratamiento, eso es importante. Los pacientes no pueden dejar el tratamiento hasta que el médico diga que deje el tratamiento. Hay pacientes con diabetes que se sienten a los 3 meses bien y sí, no dejan de tomar el medicamento. No, está prohibido, ¿ya? Y bueno, y en la tablita 2 vamos a ver cuáles eran las alteraciones bioquímicas. La glucosa mía llegaron a los pacientes con más de 457 de glucosa, el pH 7.15 y carbonato 7.73, como es en una aceto severa. El sodio está normal, potasio normal, cloro normal, osmolaridad normal, creatinina, miren ustedes, está con 1.67, lo cual nos dice que podría estar haciendo una falla renal aguda o una falla renal crónica. Y la hemoglobina glicosilada está a 12.08, claro, ¿no? Si los pacientes no controlan, van a tener glicosiladas altas. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Historia clínica, preguntar qué enfermedades tiene, hace cuánto tiempo se le ha hecho el diagnóstico, qué medicamentos actualmente para tomar diabetes. Si no toma medicamento para diabetes, es espectacular. Tenemos que poner no toma medicamento. Y pues esa podría ser la causa por la que he hecho el aceto. O si tiene fiebre, ¿no? Vamos a saber por qué es la fiebre, puede ser una ito, puede ser una neumonía. Y ahora con esto del COVID, nosotros los endocrinólogos hemos visto una cantidad de pacientes que han debutado con ceto y otra cantidad de pacientes que han dejado de tomar el tratamiento y te puedan entrar en ceto. Y por el mismo COVID, pues la mortalidad ha sido alta en estos pacientes. Pues el COVID ha sido una enfermedad para ellos, ¿no? Que ha sido desencadenante de su cetoacidosis. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tratar el COVID y luego, digamos, y en estos pacientes con COVID se les da dexametasona. ¿Qué hacen los corticoides? Aumentan la glucosa. Muchos de ellos han utilizado insulina. El tratamiento para pacientes con COVID es insulina, ya en la mayoría. A menos que esté utilizando 1 litro, 2 litros, donde ahí no se coloca corticoides, bueno, se puede colocar hipoglicemiantes orales, pero con los de COVID se da insulina. Por eso es muy importante la historia clínica y la anamnesis. Muy importante. Al paciente, ya, niñas, ya, soy chicos, mis perritos Sánchez. Niñas, ya, Elena. Entonces, cuando ustedes van a estar en su internado o van a estar en su rural o pueden estar haciendo su serum, lo que a mí me interesa es que ustedes hagan un manejo. Pero, un ratito, chicos. Ya. Pero hagan un manejo en cuanto, digamos, a su nivel de resolución. Cuando ustedes están en el internado, yo quiero, digamos, paciente viene antecedentes de diabetes, lo primero que tienen que hacer es tomar una glucosa. Si la glucosa está mayor a 250, ¿qué se hace? Le tomamos un AGA. Es por eso que acá en la evaluación de laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Glucosa, urea, creatinina y cetonas en orina. Tenemos beta-hidroxibutirato. En su serum, ¿qué van a hacer? Con que ustedes tengan una glucosa y la glucosa esté más de 250 y el paciente esté descompensado, ustedes lo que hacen va a ser hidratar y referir, porque ustedes no van a manejar un aceto. No se queden con un paciente que no puedan manejar, ¿ya? Luego vamos a pedir amilasas para descartar que no sea una pancreatitis, osmolaridad, cetonas en orina, ya les dije. Y bueno, pedimos un examen de orina, hemograma, EKG, rayos X de tórax, cultivo de sangre, esputo, orina, para ver cuál ha sido la causa. Hay muchos infartos que también producen cetoacidosis, o lo contrario, ¿no? Que la cetoacidosis, las diabetes no controladas puedan producirnos un infarto. Por eso que pedimos un EKG. Todo paciente en la emergencia tiene que tener un EKG para saber si eso es o no la causa. Siempre tenemos que saber la causa. Las causas desencadenantes, como en el estudio que le mostré, un 45% de las infecciones, la mayor parte, otra será por omisión a la insulina. También había problemas relacionados con el alcohol y drogas. Los pacientes diabéticos no pueden estar drogándose, pues tampoco pueden estar tomando en cantidades industriales alcohol.
El embarazo también es una causa de cetoacidosis. Las cirugías, es por eso que un paciente que va a entrar a sala tiene que entrar con su glucosa, no puede entrar con su glucosa alta, porque en cirugía puede hacer un aceto. Hay que tener mucho cuidado con los inhibidores de los receptores de CGL2. Estos nos pueden producir una cetoacidosis glicémica, pero para eso hay de los controles. Las pancreatitis también, los dolores abdominales, los infartos de miocardio, los ACVs, drogas como los fármacos, cocaína, el alcohol produce acetos, desencadenan un aceto, los traumas, la tirotoxicosis también nos podría producir una cetoacidosis, y el feocromocitoma, que es un tumor, feocromocitoma es un tumor que va a secretar lo que es adrenalina o noradrenalina o catecolaminas. Pues, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo viene un paciente con ceto? Viene con poliuria, es pacientes orinas, tienen polidipsia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, tienen trastornos visuales, a veces ven borroso, veo borroso, después ve normal, hay letargo, y los pacientes cuando son acetos entre moderadas a severas, estos pacientes tienen una alteración del sensorio, tienen taquicardia, claro, taquipnea por la deshidratación. La respiración es una respiración acusmaul acidótica. Entonces estos pacientes, como tienen una taquipnea, van a ver ustedes, respiran pues así rápido, respiran, ¿no? Muchas veces, si ustedes se acercan, bueno, van a oler un olor a manzana, afrutado, por eso le dice. Incluso el cuerpo mismo del paciente huele así, ¿ya? Entonces esa es la clínica. ¿Qué otros síntomas puede haber? Bueno, ya les mencioné, derivados por la glucosa por la hipoglicemia, les había mencionado lo que producía una diuresis osmótica. Por eso va a haber una polidipsia, pérdida de peso, deshidratación, puede haber hipotensión arterial, taquicardia por la deshidratación. Derivado de la cetosis puede haber náuseas, vómitos, dolor abdominal y el aliento afrutado, ¿no? Por la acidosis metabólica que va a tener este paciente, va a tener una respiración de Kussmaul. Muchos van a querer entubarlo, no, si hay una ceta no se entuba, a menos que sea necesario. Y que veamos que los parámetros ventilatorios no estén, digamos, estables, y ahí necesita, ¿ya? Diagnóstico diferencial, claro, no todo va a ser ceto, paciente diabético ceto, no. Los pacientes puede haber, digamos, con cetoacidosis del ayuno, pacientes que hacen huelga de hambre 10 días, pero que no comen nada. Huelga de hambre es no comer nada. Esos pacientes van a tener cetonas en orina. La cetoacidosis también alcohólica, la acidosis alcohólica. Pacientes alcohólicos van a tener un pH bajo, pueden tener cetonas en orina. ¿Por qué? Porque los pacientes no comen. Pacientes con acidosis láctica, ingestión de salicilatos, metanol, etilglicol, paraldehído también, y los que tienen falla renal. ¿Ya? Pacientes pueden ser diabéticos que tengan falla renal, es decir, su glucosa 300, si tienen falla renal, primero hay que descartar que no sea una falla renal antes de decir ceto. Porque claro, el pH va a estar bajo, pero no va a ser por la glucosa, sino porque ese paciente realmente tiene una afección a nivel tubular, entonces va a necesitar, ese paciente sí necesita lo que es bicarbonato, pero un aceto no, pues hay que descartar que no sea una falla renal. Entonces, eso es una parte de lo que es cetoacidosis. Es muy importante que ustedes sepan y reconozcan. Lo otro es la fisiopatología del síndrome hiperosmolar, del estado hiperosmolar. Entonces, en este estado hiperosmolar, como habíamos visto, en pacientes adultos mayores, en diabéticos tipo 2, es más frecuente un diabetes tipo 1, es raro ver un estado hiperosmolar. Esto es en adultos mayores y en tipo 2. Al igual que en la cetoacidosis, si vemos la fisiopatología, hay una deficiencia relativa de insulina, ¿ya? Igual se activan las hormonas, contrarreguladoras, que habíamos visto que es el cortisol, glucagón, hormona de crecimiento y catecolaminas. Este incremento lo que nos va a llevar son dos situaciones. Una situación es el aumento de las enzimas glucogenéticas, lo cual van a producir aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glicólisis, por lo cual va a haber mayor cantidad de azúcar y disminución de la disminución de la utilización de la glucosa, lo cual nos va a llevarnos a una hiperglicemia. Y la hiperglicemia que nos produce diuresis osmótica, y esa diuresis osmótica nos va a producir alteración en los electrolitos, hay deshidratación, lo cual nos va a llevarnos a una
hiperosmolaridad, ¿ya? Y lo otro, bueno, lo que pasa en la otra situación es un aumento de la hormona lipasa, pero lo que eso, digamos, no va a producir una cetogénesis o un aumento o una producción de ácidos. Es por eso que estos pacientes no se ve una acidosis. No es un criterio la acidosis para decir un estado hiperosmolar. Entonces, el criterio para estado hiperosmolar es la glucosa, como les mencioné, mayor a 600, ¿ya? El pH puede estar normal a alto, por eso no hay una acidosis, les mencioné. El carbonato mayor a 18, y lo otro que les mencioné que es importante es la osmolaridad mayor a 320 y el estado del sensorio. Hay una alteración del estado del sensorio, el paciente puede estar en estupor o en coma. Entonces, esa es la diferencia con el estado, con lo que es la cetoacidosis, ¿ya? Bueno, ¿cómo calculamos la osmolaridad? Hay varias formulitas. Puede ser, es esta primera fórmula, 2 sodios más el potasio, más la glucemia sobre 18, más la urea sobre 5.6. O la osmolaridad plasmática efectiva, que son 2 sodios, más la glucosa sobre 18, ¿ya? Cuando la glucosa es mayor a 320, eso es y tenemos una glucosa mayor a 600, es un estado hiperosmolar. Luego, lo otro que nos interesa es el sodio corregido. Se halla el sodio corregido para ver qué infusión le vamos a darle, y se halla el sodio sérico más 1.6 por la glucosa menos 100 sobre 100. Es importante que sepan esas formulitas, ¿ya? Entonces, ¿por qué decimos que tiene que haber alteración del estado del sensorio? Porque vemos que de acuerdo va subiendo el estado, la osmolaridad, y también el estado de sensorio o el estado de alerta va disminuyendo. Un paciente con 320 a 350 todavía está alerta, te habla, te cuenta la enfermedad, pero un paciente que la osmolaridad llega a 400 es un individuo que está en coma, un paciente con coma, ¿no? Y por eso les digo, mayor la osmolaridad, mayor es el deterioro del estado de alerta. Las causas desencadenantes, al igual que en la cetoacidosis, pueden ser varias, ¿no? Una de las causas son las infecciones, neumonías en un 40-60%, pueden ser la citus también se ha evidenciado de un 5 a 16%, pero también hay otras afecciones, ¿no? Como una enfermedad cerebrovascular, los infartos de miocardio o un trauma, pues las fracturas, caídas en los abuelitos. El riesgo de estado hiperosmolar aumenta la menos ingesta de líquidos. Esto se debe a que los mecanismos de sed están alterados con el envejecimiento. Y eso es por eso que se producen más abuelitos. Y bueno, como hay disminución de los mecanismos de la sed, bueno, hay incapacidad para acceder a los líquidos, ¿no? Los abuelitos no toman agua. Se olvidan que tienen sed, es por eso que en ellos es más el estado hiperosmolar. La clínica, al igual que en la cetoacidosis, va a haber visión borrosa, sed, poliuria, polidipsia, mucho apetito, pero lo que hemos mencionado que hay una alteración del sensorio en pacientes con estado hiperosmolar. La clínica, pues por la osmolaridad va a haber una alteración del estado de conciencia, ya les mencioné eso. Bueno, y los síntomas tenemos poliuria, polidipsia, puede haber en estos pacientes la deshidratación es más, o como les mencioné, puede hasta 12 litros puede hacer el déficit de agua en estos pacientes. Puede haber hipotensión, bueno, hay taquicardia, hipotaquimia por lo que es la deshidratación. Y bueno, hay somnolencia, puede focalizar, incluso puede convulsionar pacientes. Hay casos, pero son rarísimos en los cuales convulsiona. Ahora, lo que me interesa es el manejo. El manejo que les voy a dar es hospitalario. Que lo tienen que saber, lo tienen que saber para cuando ustedes están haciendo su internado. No van a esperar a que venga todavía el endocrinólogo. Están avanzando hasta que venga el endocrinólogo, ¿ya? Lo que utilizamos en estos pacientes, bueno, para hacer un manejo ideal son las bombas de infusión. Si ustedes ven al lado derecho, son las bombas de infusión, son antiguitas, pero sirven. Y utilizamos insulina, tanto en estado hiperosmolar como en pacientes con cetoacidosis. Y el monitoreo, pues hay un glucómetro al lado. Primero vamos a manejar la deshidratación, luego manejamos la hiperglicemia. Si hay balance electrolítico, también tenemos que hacer el reajuste.
tenemos que tratar cuál es la causa precipitante, porque estos pacientes que tienen CETO y le damos insulina, pero tienen una neumonía, nunca va a mejorar, ¿ya? Y el monitoreo tiene que ser en una hoja aparte y con un balance hidroelectrolítico. Entonces, este es el manejo. Vemos acá, bueno, en la parte derecha, en el esquema, vemos los fluidos, luego vemos la insulina y luego el potasio, ¿ya? Vamos a empezar con lo que son los fluidos. A los pacientes, ni bien llegue un paciente que ustedes vean en la emergencia o en su serum, lo primero que tienen que hacer es hidratar. ¿Y con qué hidratamos? Hidratamos con cloruro de sodio. Y esto podemos darle de 500 a 1000 ml en 1 a 2 horas. Ya lo primero que hacen, hidratación, es lo que nos importa. Luego, hasta que estén sacando, ustedes estén dando hidratando, ustedes sacan su agüita al paciente y ven si es, bueno, primero le toman alas. Luego ven que es un aceto, hidrata, ¿ya? Con cloruro. Hemos hidratado 1 a 2 horas y, bueno, tenemos que evaluar el sodio. ¿Para qué nos sirve evaluar el sodio? Para que no haya una hipernatremia o haya una hiponatremia, pero más es para que no haya una hipernatremia. Hay una hipernatremia y el paciente va a estar con trastornos de sensorio, no por el aceto, sino va a estar por la hipernatremia. Entonces, hallamos el sodio corregido. Hallando el sodio corregido, tenemos que ver 3 situaciones. Si el sodio está bajo, si el sodio está normal y si el sodio está alto. Si el sodio está normal, alto, lo que tenemos que hacer es hacer una solución al 0,45% de cloruro de sodio. Y podemos dar de 250 a 500 cc hora, dependiendo de la hidratación del paciente, es decir, de las mucosas, dependiendo de si orina o no orina, de la presión. ¿Y cómo hallamos la solución? Bueno, yo le digo medio normal, porque lo normal es una solución al 0,9% de cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, al medio normal le vamos a dar 0,45. ¿Y cómo podemos obtener esta solución? Obtenemos sería mezclando la mitad de cloruro de sodio, 500 ml, con agua destilada con otros 500 ml. Lo otro es tener nuestro agua destilada y colocarle hipersodio o cloruro de sodio al 20%. Podemos ponerle una ampollita. ¿Por qué decimos uno normal? Porque sabemos que un cloruro de sodio va a contener 154,000 equivalentes de sodio, ¿verdad? Pues, al medio normal sería 77. Entonces, lo que aproximamos y más tenemos, lo que se aproxima más al medio normal sería las ampollitas al 20% de sodio, que tiene ¿cuánto? Tiene 68,000 equivalentes. Entonces, si queremos ser exactos y decir 77, podemos hacer un cálculo, regla de 3 y sacar 77. Pero para hacerlo más rápido y más práctico, utilizamos por eso agua destilada más una ampolla de hipersodio, que esa es una solución al medio normal. Entonces, eso colocamos de 250. Si es que el sodio está normal a alto. Sin embargo, si el sodio está bajo, le colocamos solamente su cloruro de sodio al 9%. No hay problema, continúa. Y hidratamos igual, con 250 a 500 ml hora, chicos. No es en todo el día, hora. Y cuando la glucosa baje menos a 200, vamos a cambiar la solución. Y la vamos a cambiar a dextrosa. Y vamos a cambiar a la solución a dextrosa, puede ser al uno normal o al medio normal. Uno normal es decir que va a necesitar 2 sodios y medio normal es que le pongamos la dextrosa con un sodio. Esto va a depender de acuerdo al sodio como encontremos, ¿ya? Paralelamente estamos hidratando, como les he mencionado, colocamos luego la insulina, ¿ya? Ni bien entre el paciente, lo que hay 2 opciones que podemos tener, es ponerle la insulina endovenosa o podemos poner subcutáneo. En estos casos, lo más rápido que tenemos endovenoso, no hay problema. ¿Y cuánto es la dosis? Colocamos de 0,1 kilogramos peso en bolo. Es decir, tu paciente pesa 90 kilos, entonces cuando le colocas a 0,1 multiplicas y te va a salir 9. 9 unidades de insulina rápida, eso le colocas endovenoso en su solución, ¿ya? Ahora, doctora, subcutáneo también le puedes poner subcutáneo.
El problema es que cuando hay pacientes con hipotensión, digamos, esa insulina no va a llegar rápido para bajar la glucosa, va a quedarse ahí en tejidos subcutáneos. Entonces, no. Ahora, si ustedes ya en su serum van a tener insulina, lo cual dudo, porque en un establecimiento creo 1.4 tiene insulina, bueno, le pueden colocar, ¿no? A 0.2 cada 2 horas. Es decir, si pesa 90, le pondrían 18 unidades cada 2 horas, hasta que esté mejor. Pero en el caso de ustedes, hechos cetoacidosis, lo refieren, ¿ya? Ya, el paciente, bueno, ya le hemos puesto su bolo. Sabemos que la cetoacidosis, ¿por qué? Por la deficiencia de insulina. Entonces tenemos que continuar con insulina. Y esta insulina es, la insulina se coloca en bomba de infusión. Entonces, preparamos. ¿Cómo se prepara? Se prepara 100 unidades de 100 unidades de insulina R en 100 cc de cloruro de sodio. Así se prepara. ¿Y cómo la acomodamos? Damos a 0.1 unidades kilogramo hora. Es decir, si tu paciente pesa 90 kilos, este paciente le vamos a dar 9 cc hora. ¿Ya? 9 cc hora. Doctora, porque 9 cc pero sí dice unidades, ya. Una unidad, bueno, en una unidad va a estar disuelto en un ml. Entonces, por eso que, pues la dilución es 100 unidades en 100 ml. Cada ml de cloruro va a tener una unidad de insulina. Por eso que vamos a colocar a 4 cc hora. Digamos, si el paciente pesa 40, si el paciente pesa 90, vamos a colocar 9 cc. Sería 9 unidades hora que le estamos dando al paciente. ¿Ya? Medimos la glucosa cada 2 horas, es el monitoreo. Y cuando la glucosa esté en menos de 200, en cetoacidosis y menos de 250 en estado hiperosmolar, cambiamos el tipo de insulina. De la insulina rápida en infusión va a pasar a una insulina subcutánea de acción prolongada. ¿Ya? Pero este paso es cuando la cetoacidosis se resuelva. Mientras tanto, no. Ese es lo otro que tenemos. Paralelamente a la hidratación, ponemos la insulina. Y también paralelamente nos fijamos el potasio. Entonces, el potasio es muy importante. ¿Por qué? Porque la insulina lo que hace va a hacer que va a meter el potasio al intracelular produciendo una hipocalemia. Para eso es importante ver el potasio y lo vamos a ver en el AGA. Entonces, si el potasio en la primera cuarto dice es menor a 3.3 milimoles litro, muchos dicen que se suspende la insulina, pero no. Pueden ponerle retos de potasio por el CBC, que los pacientes con ceto tienen CBC, y eso con 2, 3 retos de potasio y continuar con la infusión de insulina. Lo otro que hacemos es cuando el potasio está mayor a 5, no se le coloca insulina. Se le coloca la solución, el cloruro, sin potasio, ¿ya? Y la otra situación es cuando tengamos el potasio menor a 5 y mayor a 3.3. Entonces, ¿qué hacemos? En estos pacientes colocamos una ampolla de cloruro de potasio en la solución. Es decir, si el paciente se está hidratando con cloruro, más una ampolla de potasio. Si el paciente se está hidratando con una solución al medio normal, a 0.45%, o una ampolla de potasio, para que no se produzca una hipocalemia. Entonces, ya. Nos habíamos quedado en eso de los fluidos. Habíamos mencionado que cuando la glucosa baja a 200, tenemos que cambiar a una solución con dextrosa, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque nosotros le estamos colocando la insulina. Y si le seguimos hidratando con cloruro, lo que va a pasar es que va a ser hipoglicemia, porque está recibiendo insulina y está hidratándose. Entonces, cuando baja la glucosa a 200, hay que cambiar a dextrosa. ¿Para qué? Para que este paciente podamos seguir dándole insulina, que sabemos que la causa es la déficit de insulina, y con la dextrosa mantenga las glucosas mayor a 140. ¿Ya? Y la insulina, en esta parte, cambiamos de insulina subcutánea a de insulina en infusión a insulina subcutánea, cuando ya vemos que la cetoacidosis se ha resuelto. Cuando se ha resuelto, recién cambiamos a insulina subcutánea. Mientras tanto, no. Tiene que seguir con insulina de infusión y con su dextrosa.
Bueno, hemos visto que hay un déficit de algunos electrolitos. En el caso del fosfato, se ha visto que también hay un déficit, pero bueno, no hay ningún estudio en el que nos diga sí que tiene que hacerse el reemplazo de fosfato para que pueda mejorar el aceto. No hay ningún estudio todavía. Bueno, ahora, si vemos que la terapia con insulina disminuye el fosfato, tendríamos que ver si hay o no hay una hipocalcemia. Si hay hipocalcemia, bueno, tendríamos que corregir el fosfato, ¿ya? Entonces, la Asociación Americana de Diabetes recomienda que se dé de 20 a 30 milimoles de fosfato en pacientes que tengan disfunción cardíaca o tengan anemia o depresión respiratoria. Pero cuando el fosfato esté menos a 0.32 milimoles o menos a 1 miligramo de decilitro. ¿Ya? Ahí nomás podemos dar fosfato, si no, déjenlo nomás. Bicarbonato. El bicarbonato no hay estudios que se haya demostrado que mejore cuando si damos bicarbonato en pacientes que tengan un pH mayor a 6.9. Es por eso que el bicarbonato solo se da en pacientes que tengan el pH menos de 6.9. No se debe dar bicarbonato en pacientes mayor a 7. ¿Ya? Se ha visto algunos estudios en los cuales ha demostrado que el bicarbonato, le han dado bicarbonato en pacientes con 7.1 de pH y ha empeorado. ¿Y por qué? Porque se asustan, porque el bicarbonato, ¿cuánto sale? Digamos, sale el pH 7.3 y el bicarbonato nos sale 3. ¡Ay, no! Va a ser más, se va a morirse. No, no es por la deficiencia de bicarbonato, la cetoacidosis, les mencioné, es por la acidosis que produce por la deficiencia de insulina. Entonces, solamente se da bicarbonato en pacientes con pH menos de 6.9. ¿Cuándo decimos que está resuelto un aceto? Cuando la glucosa está menos de 200, cuando el pH está mayor a 15, perdón, el bicarbonato está mayor a 15, el pH está mayor a 3 y la brecha aniónica está menor a 12. ¿Ya? Y en paciente en estado hiperosmolar decimos que se ha resuelto el cuadro cuando la osmolaridad está normal y el paciente recupera el estado de conciencia. Bueno, y acá la glucosa tiene que estar menos a 250. Cuando se ha resuelto, les mencioné que de la insulina en infusión vamos a pasar a insulina de acción prolongada. ¿Qué insulinas de acción prolongada tenemos? Y ya les he mencionado en la clase, tenemos la de Gludel, tenemos la Lantus, tenemos la de Temir, Toujeo, Glargina, ¿ya? Las insulinas en lapicero. O lo otro que se utilizan son las insulinas humanas, digamos en este caso la NPH. Hay que ponerse con jeringuita, si ven ustedes ahí la jeringuita. En cambio, con lapicero es más fácil el uso de las insulinas. Si queremos colocar nosotros una insulina subcutánea, podemos empezar con una dosis de 0.5 a 0.8 kilogramos por día. Eso nosotros lo manejamos. Es que les digo esto para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, el paciente ya ha resuelto la cetoacidosis de acuerdo a los criterios que les he mostrado en la anterior diapositiva. Entonces, ya hay que darle insulina en subcutánea de acción prolongada. Entonces, ¿cómo hacemos el cambio? Les mencioné que el tiempo de acción de las insulinas de acción prolongada es de 1 a 2 horas. Lo que hacemos en estos pacientes es darle la insulina, infusión, aplicarle la insulina, perdón, la insulina subcutánea y sigue todavía con la insulina en infusión. ¿Por qué? Porque el inicio... Sorry, chicos, mis perros están viendo a mi gato. Ya. Ya me he hecho olvidar de esto. Entonces, el tiempo de acción de inicio de las insulinas de acción prolongada es 2 horas. Si nosotros le quitamos la insulina en infusión a estos pacientes, pueden hacer nuevamente una hiperglicemia y ceto. Es por eso que se les suspende la insulina en infusión a la 1 o a las 2 horas de haberle colocado la insulina subcutánea. ¿Ya? Y un paciente con cetoacidosis se va a casa con insulina, no con metformina. Insulina, bueno, también puede irse con la metformina, pero no puede dejar la insulina. Recuerden que la cetoacidosis es por un déficit de la insulina. Y si se da de alta sin insulina, va a hacer nuevamente cetoacidosis y va a regresar. Que se le va a quitar la insulina
Progresivamente sí, eso es cierto, pero por lo menos viendo cómo va la glucosa no se le quita, digamos, durante la hospitalización o durante por lo menos un mes. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Hemos avanzado rapidito. Guau. ¿Alguna duda, chicos? No me escuchan. Ya, como no tienen dudas, yo voy a preguntar. ¿Dónde están? Ya. Deja de compartir. Ya. Diego Aliaga. Diego. ¿Está Diego? No está Diego. Juan Diego, ¿estás por ahí? Ya, ponle falta a Diego Aliaga, ¿ya? ¿Y no está? Doctorita, sí. La clase es todo, la clase, le pones falta. Ya. Siguiente. ¿Dónde están los demás? ¿Qué pasa con sus compañeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. ¿Qué pasa con los demás compañeros? Ya, voy a tomar una captura de pantalla y les pones la lista. Los que no están en mi captura de No, doctora, pantalla faltan. ¿Sí, no? Sí, doctora, como le decía, para recuperar clases, ahorita algunos compañeros tienen nutrición y dietética de 7 a 9 de la noche, inclusive yo también. Ya, pero si decían las 7 y No 7, sé si les ya. puede justificar. Habíamos quedado pues en eso, Diego, nada de considerar. Habíamos quedado con eso. Si no, pues hay que, dije otro día. Pero si no están, no, pues así no voy a poder avanzar. Quería avanzar algo más, pero no voy a poder si no están. Solo los que están en mi captura de la pantalla que te voy a mandar, me mandas la lista. Los demás tienen falta. Si no, ¿cómo es? Se salen y después la clase no termina. Y cuando den su examen, ay, ya me amargué ya. A la próxima clase empieza las exposiciones. Ya puedo llamar cualquier grupo, cualquier expone. Ya, chicos, vayan a ver. Te voy a mandar la captura de pantalla, Diego, ¿ya? Y me mandas la lista de las asistencias para colocarlo de una vez en las clases. Pero, Está bien. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Chao. Doctorita, Chao. disculpe, buenas noches. Doctorita, Chao, una chao. consulta. ¿Esto va a ser el Métetelo. horario habitual? Porque si algunos tenemos este cruce de 7 a 9, o de repente se podría establecer otro horario diferente. Bueno, es una consulta. Bueno, yo les había planteado, no sabes, pero tienen clases, digamos. No puedo yo hacerles clases a las 10 de la noche, 8 de la noche, eso para mí es inhumano. Si no, vamos a tener que hacer temprano, pues, como dice en el rol, de 7, pero de 6:30 a 7:30. Voy a hablar con su compañero, con el delegado, ¿ya? Gracias, doctora. Ya, ok.